Y quiero pedirle que pueda buscar conmigo en la palabra del Señor. Y vamos a leer 3 porciones de la Biblia. La primera está en Jonás, capítulo 1, 3 al 5, perdón. La segunda escritura está en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41 y Marcos 5 del 1 al 10. Y así leemos la palabra del Señor. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Cuántos piensan que se pueden escapar del Señor? Oh, no. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían su ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Ahora le invito a que me acompañe a Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la otra parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y se preguntaban: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Ahora vamos a Marcos capítulo 5, versos del 1 al 10. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no nos atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Es que esta noche voy a hablar acerca del tema aviso de tormenta. Aviso de tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Hoy te pido que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de cada vida y de cada corazón, a lo profundo de nuestro ser, que tu palabra nos corte el espíritu y el alma, y que pueda ser introducida de tal forma que haya una gran transformación en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Un aviso de tormenta. Puerto Rico los conocemos muy bien. Cada año, en la época de huracanes en Puerto Rico, pasan ondas tropicales, tormentas tropicales, huracanes. Cerca de 15 a 19 pasan todos los años por la zona nuestra, y nosotros oramos para selfiarlas, que no nos pasen por encima. Y le pedimos siempre al Señor, envíalas donde no le haga daño a nadie. Así que un aviso de tormenta para nosotros, cuando el Centro Nacional de Meteorología da un aviso de tormenta, lo que está diciendo que en las próximas 36 horas marca el inicio de que los vientos se comiencen a sentir sobre una latitud y longitud específica. Es un llamado de alerta o vigilancia. Durante ese periodo es cuando uno se debe preparar y revisar su plan de evacuación en caso de que la tormenta llegue a azotar por la zona indicada. Las tormentas son ocasionadas por diversas razones. Algunas son producto de la naturaleza para renovar la vegetación, limpiar los aires y traer agua. Otras son ocasionadas por Dios para atraer la atención de la humanidad hacia Él. Tercero, hay tormentas ocasionadas por el hombre en su afán de autodestruirse por causa del pecado. Y finalmente, otras de las tormentas pueden ser ocasionadas por nuestro adversario, el diablo, para tratar de detener el propósito de Dios con nosotros. En esta ocasión, en esta noche, estaré compartiendo con cada uno de ustedes 2 de esas 4 razones por lo que una tormenta es ocasionada. Pero algo que te quiero decir es que tormentas vendrán a tu vida. Ellas siempre van a estar cerca, ellas siempre van a tratar de pasar por la longitud y la localidad donde tú estás. Lo importante es tener el oído muy abierto para escuchar cuando se da el aviso de tormenta. En el libro de Jonás, en el capítulo 1 y verso 4, podemos ver la primera tormenta de la cual quiero compartir en esta noche con ustedes. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y quiero hablar en esta noche primeramente en las tormentas de Dios. Las tormentas de Dios. En ese capítulo 1 y verso 4 está estableciendo quien manda o envía esa tormenta fue el Señor. Dice que el Señor levantó una tormenta. Cuando miramos el contexto en el que está escribiendo el profeta, Jonás había sido comisionado por Dios para llevar el mensaje de salvación a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, lo que conocemos hoy como Mosul en Irak. Eran los enemigos más despiadados del pueblo de Israel. Y en medio de ese entorno, Dios levanta al profeta porque quería librar a esa gran ciudad. Dios le dice: Jonás, Jonás, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad,
y pregona sobre ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás, escuchando al Señor, conociendo el carácter misericordioso de Dios, para sí dijo: esta gente se porta tan mal con nosotros que si voy y predico sobre el amor y la misericordia de Dios, es capaz que se arrepientan y Dios los perdone. ¿Será que hay gente así que son tan difíciles de amar? Pero aunque algunos sean difíciles de amar, hay que amarlos. Así que, tratando de evadir la voluntad de Dios y el estar en una correcta posición con Dios, Jonás decidió que se iba hacia el otro lugar, hacia un lugar contrario. Yo vengo a hablarle hoy a personas que hoy andan de espaldas al deseo y a la voluntad de Dios. Yo vengo a decirle a alguien aquí en esta noche que posiblemente por años Dios te ha estado dirigiendo hacia un lugar en específico, pero posiblemente tú estás caminando hacia otro lugar. Y sabes que Él levantará una tormenta en tu vida para atraer tu atención y regreses al propósito eterno de Dios. Jonás estaba allí. La tormenta estaba azotando la embarcación donde se encontraba. Los hombres de la barca estaban pensando qué era lo que estaba pasando. Los hombres comenzaron a orar a sus dioses y comenzaron a quitar peso. Y a quitar peso. Porque es la manera de poder tratar de subsistir a una tormenta, una embarcación que es azotada. De alguna manera poder sobrevivir. Yo quiero hablar en esta noche que aquí hay personas que están sobreviviendo y necesitas sacar el peso que te asedia en tu vida, y ese peso solo lo puede liberar el poder de Dios. Hay gente que está cargando pesadas cargas en sus vidas que hoy el Espíritu Santo quiere que liberes. Comienza a echar por la borda. Hay cosas que son innecesarias en tu vida. Tienes que dejar el peso que está llevándote a tu destrucción. Y ellos aligeraban su carga. Necesitas liberar tu carga. El escritor de Hebreo dice que necesitamos correr esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios va a levantar tormentas sobre aquellos que están caminando contrario a su propósito. Las tormentas de Dios no son destructivas. Las tormentas de Dios te redirigen al propósito. Las tormentas de Dios te llevan al correcto lugar. Las tormentas que son promovidas por Dios te llevarán a correr hacia donde tienes que llegar. Dios tiene un llamado, tiene un propósito. Dios te ha dado un destino, Dios te ha dado un lugar, Dios te ha dado una tarea que realizar. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú vengas y corras el camino de la manera que Él te ha escrito. Jonás pensaba que huyendo de la presencia de Dios era la misma forma que huir del propósito de Dios.
Pero ¿cuántos de ustedes saben que de la presencia de Dios nadie puede escapar? El salmista lo dijo claramente: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de ti? Si me voy al monte, si me voy al mar, si me voy al llano, si me voy a donde sea. Nada es tan lejos para Dios que su presencia no te pueda alcanzar. Así que finalmente Jonás tuvo que declararle a los hombres de la barca o del barco que la razón por la cual esa tormenta se había desatado era por causa de él. Yo te voy a decir algo. Por causa de algunos de nosotros hay tormentas que otros están sufriendo. Comienza a hablar y a decir la verdad. Libera a otro de sus tormentas y ponte a caminar en el propósito eterno de Dios. Camina hacia Cristo, camina hacia Él. Y cuando Él lo declaró y lo dijo, inmediatamente ellos echaron al mar a Jonás. La Biblia dice que entonces un pez, ¿verdad?, lo tomó, estuvo allí, estuvo los días que Jesús estuvo en la cruz. Y allá, en el proceso dentro del interior del pez, su corazón fue transformado. Su corazón fue trabajado. Hay algunos que necesitan ser escondidos para ser trabajados por la mano poderosa de nuestro Dios. Hay un tratamiento especial que el Espíritu Santo te quiere dar para que puedas poder tener el corazón conforme a Dios y puedas vivir y hacer el propósito de Dios en la vida. Dígale que está a su lado: te están preparando. Te están preparando, te están preparando. Cuando estés listo, serás liberado. Hay algunos aquí que están listos para ser liberados. Hay algunos que están listos para ir a buscar las vidas. Hay algunos que están listos para amar a los que le odian. Hay algunos que están listos para perdonar a los que le hicieron mal. Hay algunos aquí en esta noche que están listos para vivir el perdón y la misericordia con otros. Yo vengo a decirte que esta noche que Dios está provocando tormentas en tu vida para que puedas caminar en el propósito de Él. Y esas son las tormentas que Dios desata sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu entorno, para poder hacer la voluntad de Dios. Y si Dios lo tiene que hacer porque hay un propósito eterno para con tu vida, Él lo va a hacer para que puedas ser atraído y para que puedas creer que Él es el que puede hacerlo en tu vida. Hoy el Señor está abriendo su corazón para ti. Hoy es el día de tu respuesta para Él. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está llamando a hacer que no has hecho? Pero de la forma que hay tormentas de Dios para atraer nuestra atención y podamos hacer el propósito eterno de Él, también habrán tormentas ocasionadas por nuestro adversario para tratar de detener el propósito de Dios en tu vida. Y es allí donde vemos la lectura que hicimos
en Marcos capítulo 4 y verso 35 al 41, pero quiero detenerme en los versos del 37 al 40. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego le preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Nuestro Señor había terminado de compartir el evangelio en la otra orilla, pero le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Lo primero que yo tengo que decirles es que cuando el Señor da una orden, se cumple. Y no importa qué tormenta se levante, si Él dijo que pasemos, vamos a pasar. Y no importa qué situación se levante contra ti, me encanta el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La palabra confianza en el Antiguo Testamento es la misma palabra fe en el Nuevo Testamento. Entonces lo que Dios está pidiendo de nosotros es que podamos creer a la palabra que Él dice. Y cuando creemos la palabra que Él dice, no importa lo que se levante, se cumple. Tendrá cumplimiento. Así que lo primero que Él da es una instrucción: vamos a pasar al otro lado, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Debe darnos a nosotros la seguridad, la confianza de que el que habló es el que tiene toda autoridad. Pasemos al otro lado, lo que nos dice a nosotros que el que lo dijo es el que tiene todo el poder para hacer que las circunstancias sean las circunstancias oportunas para que nosotros podamos lograr lo que Él dijo que se hiciera. Pero la gente piensa que porque el Señor lo dijo va a ser fácil. La gente piensa que porque el Señor lo dijo, no vamos a tener que ejercer nuestra fe. Porque lo que es contrario a fe es temor, es miedo. Así que las circunstancias a nuestro alrededor, el enemigo que no quiere que haya cumplimiento de la palabra de Dios, te va a tratar de atemorizar. Así que en este caso el enemigo estará usando una tormenta, un aviso de tormenta. En las próximas 36 horas va a venir una prueba sobre tu vida que se va a levantar y se va a desatar. Pero tú no te puedes olvidar de la palabra que dijo el Señor antes: estaré contigo todos los días. Yo estoy a tu lado, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, tu guardador, el que te protege, el que te cuida, el que te lleva de la mano derecha a la diestra de mi justicia. ¿Sabe qué es la diestra de mi justicia? El que está a la derecha del Padre se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él es la diestra del Padre. Así que
de tormenta causa sobre el ser humano? Temor. Todo lo que te infunda temor, y cuando hablo de temor no es el reverente, sino ahora el miedo. Todo lo que te ocasione miedo no proviene de Dios. Así que cuando tú comiences a tener miedo, porque todos podemos tener miedo, no es pecado tener miedo, el pecado es quedarse ahí. Porque ese miedo te va a paralizar y no va a permitir que tú hagas la voluntad del Señor. Pero cuando tú sientas miedo, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Vas a mirar y vas a recordar la palabra que te fue dada. Pasemos al otro lado. Así que cada vez que a mí me da temor, voy a ser un poquito transparente con ustedes aquí esta noche. A mí me da temor, a mí me da miedo. A veces. Pero cuando eso sucede, ¿sabe a dónde yo voy? A las instrucciones, al manual, a la palabra profética más segura, a la que dijo que estaría conmigo, al que dijo que sería mi sustentador, al que dijo que era mi sanador, al que dijo que era mi libertador, al que dijo que era mi proveedor. Hay momentos que me dan temor cuando tengo que hacer una inversión, que pienso que no tengo lo suficiente, pero la palabra me dice: yo soy el que te suplo, yo soy tu Dios, tu proveedor. A veces me da miedo cuando me dicen y cuando siento dentro de mi corazón que tengo un dolor y yo digo: ay, será del corazón, o será la hipertensión, o será la diabetes, o será aquello. Y de momento él me dice: pero yo soy tu Dios, tu sanador. Aleluya. Y cuando yo escucho eso, aleluya, digo: yo estoy sano, yo estoy bien. Pero también hay momentos en que llegan situaciones en la vida nuestra humana, aleluya, en que pensamos en que vamos a sucumbir y que no vamos a poder lograrlo. Pero es allí donde me anclo en la palabra de Dios, que dijo: vas a pasar al otro lado. Los vientos se van a levantar. Los vientos van a soplar. Óigame, cuando vienen esos anuncios de tormenta, avisos de tormenta, allá en la isla de Puerto Rico, las emisoras comienzan, eso es 24 horas diciendo cosas negativas y diciendo todas esas cosas, porque el miedo viene a través de las malas noticias, de los malos reportajes, de los malos reporteros, de la gente que dice que la ciudad va a ser destruida, que el lugar va a ser destrozado, de la gente que está diciendo y hablando: esto está malo y se va a poner peor. Los comentarios de los chismólogos, de los mentirosos, de los hijos de Satanás, diciendo que no va a poder prevalecer. Sabe que siempre se levanta un vaho negativo para tratar de amedrentarte. Es como un viento huracanado de unas categorías de 160, 180, como pasó por Puerto Rico 5 años atrás, como pasó hace un mes atrás, una temporada y una rachita que nos tocó por el ladito y nos dio un cantacito por allí, ¿verdad? Pero cada vez que eso viene, alguien tiene miedo, alguien se asusta. Pero todo aquel que vive confiado en el Señor puede decir, como dijo el salmista: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. El enemigo podrá tocar algunas cosas de tu vida, pero no puede tocar tu eternidad si el Señor no lo permite. Pregúntele a Job. Oh, rebasaya. Ahora, ¿qué es lo que nos puede sostener? ¿Qué es lo que nos puede sostener a nosotros cuando estamos en medio del ojo del huracán? Cuando estamos en medio de la tormenta. Mire, nosotros vivimos hace 5 años
36 horas consecutivas de azote despiadado de vientos huracanados que a los 180 millas por hora rompió el reloj que mide la fuerza del viento. Así que no sabemos a cuánto llegó. Dicen los que saben que van a ser una nueva categoría 6 porque en huracanes hasta 5. Yo la pasé con mi familia en la sala de mi casa, en el pasillo, donde son dos paredes de cemento armado. Y nosotros sentíamos la voz del viento que nos amedrentaba tan fuerte, y las ventanas y las puertas de una casa de cemento y concreto bien hecha se estremecía tan fuertemente. Yo te vengo a decir que van a llegar tormentas a tu vida para poner temor en tu corazón tan fuerte que van a tratar de poder a temblar los fundamentos de tu fe, que van a tratar de poner a temblar tus pensamientos de fe más grandes que pueden haber. Pero sabe, en medio de eso, ¿sabe lo que hicimos? Nos pusimos a cantar y a adorar al Señor. Y no hay algo más poderoso que levanta la fe del pueblo. Es cuando el pueblo adora a Dios, es cuando el pueblo alaba a Dios, es cuando el pueblo canta a Dios. Aleluya. Y canta el cántico de Israel, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a terminar. Este punto es el que quiero recalcar ahora. Mire esto. Le pregunto en esta noche, ¿por qué el enemigo levanta tormenta contra los hijos de Dios? Vamos a ver. ¿Por qué el enemigo levanta tormentas contra los hijos de Dios? Mire, nosotros acabamos de leer la parte final del capítulo 4, ¿verdad? Eso fue lo que leímos. Marcos 37, el 41. Pero ¿cuántos de ustedes saben que después de Marcos 4 viene Marcos 5? Pues mire, lo invito a Marcos 5, porque después de Marcos 4 viene Marcos 5. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Ese fue el que leímos ahorita, que nadie lo podía agarrar, que ni las cadenas lo podían sostener. Ese es el mismo de ahorita que leímos. Sigue diciendo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? De ahora le digo. Jesús había estado predicando al otro lado del mar. Había despachado la multitud para irse al otro lado. Ajá. Pero del otro lado, el adversario sabía que si Cristo llegaba a Decápolis o las 10 ciudades, lo que iba a pasar allí iba a ser tan transformador
que aquellas 10 ciudades iban a escuchar acerca del evangelio de Cristo, porque la persona que estaba al otro lado era una persona que todos conocían y que todos sabían de lo perturbado que estaba física, mental, espiritual y emocional. Este no era un loco cualquiera, este era un loco rabioso. Este no era uno desconocido, no, este todos lo conocían, era el individuo que no dormía, el que se pasaba todas las noches caminando entre los sepulcros. Era el hombre que hacía ruido, que todos los conocían. Era el hombre el más despiadado, el más sufrido, el más que gritaba, el que tenía alaridos, el que estaba psicótico, estaba endemoniado, psicótico y enfermo. Su enfermedad no era solamente del alma, su enfermedad era física y era mental. ¿Cómo lo sé? Dice la Biblia que él se hacía golpes, se hacía cosas. Así que si el psiquiatra lo veía, lo iba a medicar inmediatamente. Pero mire quién era la persona. La persona que todos le huían, al que todos le tenían miedo. ¿Quién era esta persona? El que la sociedad nos reinserta. Es el adicto que dicen que no tiene cura. Es el violento que piensan que no puede ser transformado. Es la persona que la gente dice, este no va a cambiar. Es la persona más despreciada que había. El que todos lo miraban de lejos y no quería que se acercaran. El que tú no querías para tu hija. Al que tú no lo tocabas ni con un palo largo. Era ese. Era ese. Despreciado y desechado. Era ese que no tenía ninguna esperanza. Pero allí estaba llegando al otro lado el Dios de toda esperanza. Los discípulos no podían entender. Los discípulos pensaron que el Señor se había echado a dormir y que los había dejado que muriera. Hay algunos aquí en esta noche que piensan que en medio de su circunstancia el Señor se ha olvidado y te ha desechado y te ha echado a un lado y piensas que te vas a ahogar de esta, pero yo vengo a decirte que de esta te vas a salvar. A pesar de ti mismo, el Señor quiere salvarte. Así que las fuerzas de las tinieblas se habían levantado con violencia sobre la embarcación donde venía el capitán que te iba a llevar a puerto seguro. Viene y se levanta contra ti. Por eso es que en ocasiones, cuando estás camino al propósito de Dios, cuando vas camino a hacer la voluntad de Dios, cuando el Señor te ha dicho que vayas al otro lado, se va a levantar vientos huracanados. Pero ¿sabe que era Decápolis? Voy a decirle un poquito más. Decápolis eran 10 ciudades a donde los judíos no entraban. Eran las áreas más oscuras y violentas de la Palestina. Era tan violento el lugar que había allí destinada una legión de soldados romanos. La historia dice que allí, cerca de ese lugar, estaba la séptima de los romanos esperando
que hubieran tumultos, porque en esas ciudades constantemente había violencia. ¿Sabe que Dios te va a llevar al lugar más oscuro? Dios te va a llevar al lugar más difícil. Dios te va a llevar al lugar más violento. Dios te va a llevar a los lugares más oscuros, pero en esa oscuridad alumbrará la luz de Jesucristo, porque al quien estaba enviando allí era el hombre más oscuro que había. Pero no hay hombre tan oscuro que la luz de Cristo no pueda alumbrar, que la luz de Cristo no pueda levantar, que la luz de Cristo no pueda sanar, liberar. Y mire lo que pasa, que después que el Señor lo libera y lo sana, a veces tenemos buenos deseos, pero mal dirigidos. Por eso es que no podemos depender de nuestras propias emociones. Necesitamos oír al Señor. El hombre se fascinó con Cristo. ¿Quién no se fascina con Cristo? Déjeme, ¿quién no está fascinado con Cristo? Vamos a ver. ¿Habrá alguien aquí que no se ha fascinado con Cristo? ¿Que no se ha maravillado con Cristo? ¿Que no haya dicho, ¿y quién es este? ¿Quién es este que ha tomado mi vida? ¿Quién es este que ha cambiado mi ser? ¿Quién es este? El hombre estaba fascinado con Cristo, que le dijo, yo quiero ir contigo donde tú quieras. Jesús le dijo, no te equivoques, no te me emociones mucho. Porque hay algunos aquí hoy que están caminando fascinados con el Señor, pero fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué es eso, pastor? Porque estás queriendo andar en tu deseo y no en el Señor. Así que cuando Él le expresó su deseo de seguirlo, era un buen deseo, pero no siempre los buenos deseos son la voluntad de Dios. Porque lo que Cristo estaba altamente interesado eran en aquellas 10 ciudades. No era solamente el Gadara. Eran otras 9 ciudades que estaban allí, que ese día, cuando Cristo hizo el gran milagro y comenzó a detener el viento, y les pudo, y yo me imagino después el Señor en secreto junto con sus discípulos diciendo, ¿vieron por qué es que estos vientos se levantaron? Nos querían detener, no queríamos que llegaran. ¿Sabes qué? Te van a tratar de detener, pero tienes que tener cuidado que una vez llegues, tengas un deseo inapropiado de no hacer la voluntad del Señor. Y sabe lo que le dijo Cristo, no es que andes, ya yo estoy contigo, ahora vete y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Antes de irte a predicar a otros lugares, primero cuéntale a los tuyos. Antes de querer hacer otras cosas, primero cuéntale a los tuyos. Este camino comienza hablándole a los tuyos. Vete, dile a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Vete, cuéntale a los tuyos, a los que hace tiempo que no visitas, a esa familia que hace tiempo que no vas a ver, a esa gente que dicen de que se metió a esa iglesia no ha vuelto a vernos. Vete, cuéntale a los tuyos. Vete, cuéntale a los tuyos. Vete, dile a los tuyos. Vete, dile a los tuyos. Y cuando hagas eso, entonces cualificas para lo próximo. Tormentas de Dios, tormentas del enemigo. Recapitulando en esta noche, las tormentas de Dios te impulsarán, te encaminarán hacia el destino y al llamado y a la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Y esa voluntad de Dios, el escritor de Romanos dice que es agradable y es buena y perfecta. Segundo, las tormentas del enemigo te tratarán de detener en llegar a hacer y a realizar lo que el Señor te envió a hacer.
Pero recuerda que el que te envió y el que te dijo que pasaras al otro lado es el que va a ayudar a que puedas pasar cualquier tormenta. No importa que haya un aviso de tormenta. El Centro Nacional de Meteorología anuncia que en las próximas 36 horas una tormenta pasará, aleluya, por Panamá, aleluya. Pero ¿sabes qué? El que está detrás de todo esto, ¿sabes qué? El que te llamó dijo, no importa qué tormenta, no importa qué situación, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Jehová está con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando venga miedo, no procede de Dios. El miedo no es de Dios. Levántate en la palabra, créele al Señor, sacúdete en el nombre de Jesús y confía que vas a pasar de esta. No es para muerte. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Tormentas podrán venir a nuestras vidas. Si provienen de ti, me impulsarán a hacer tu voluntad.